Man of Steel, del director Zack Snyder. Una nueva historia de origen del hombre de acero, mejor conocido como Superman, donde vemos desde el nacimiento de Kal-El en el planeta Krypton y de cómo sus padres tuvieron que sacarlo de este planeta porque estaba por destruirse. Y además había un conflicto con el general Zod, que después de una serie de eventos y ser capturado, es enviado al espacio en una cápsula como condena a flotar eternamente a la deriva. Kal-El llega de pequeño a la Tierra y es adoptado por los Kent, y ahora lo nombran Clark Kent. Y bueno, poco a poco, va descubriendo sus poderes y ya en su edad madura, y sin camisa la mayor parte del tiempo, descubre su origen y también que el general Zod ha llegado a la Tierra para destruirla. Si bien es una película más seria y hasta de un tono sombrío, no deja de ser una buena historia de origen, que intenta modernizar al personaje, tocando temas como los problemas del medio ambiente, la responsabilidad de tener poderes y el sacrificio. Accomplish wonders. Iron Man, lanzada en 2008 y dirigida por Jon Favreau, marca el inicio del universo cinematográfico de Marvel con un estreno que redefine el género de superhéroe. La trama arranca con Tony Stark capturado por terroristas en Afganistán, donde su ingenio le lleva a construir la primera versión de su icónico traje de Iron Man. Este momento es clave, no solo porque nos presenta la génesis del héroe, sino porque profundiza en la transformación personal de Stark, que consiste en descubrir que ser un arrogante egocéntrico también puede ser divertido, siempre y cuando tengas un arsenal de tecnología avanzada a tu disposición. El diseño del traje de Iron Man, combinado con efectos visuales innovadores para su época, ofrece sin duda un gran espectáculo visual. El villano añade una capa de conflicto intrigante al presentar una amenaza interna y personal para Stark. Obadiah Stane es más convencional en su motivación, un hombre que se ofende porque su plan para dominar el mundo no incluye un traje de alta tecnología. A pesar de los claroscuros, Iron Man es una película muy entretenida, y dio pie para la ridícula sobresaturación de películas de superhéroes que vendrían después. Teenage Mutant Ninja Turtles, o Las Tortugas Ninja dirigida por Steve Barron estrenada en 1990, es una película que captura el espíritu de la popular serie de cómics y televisión con una combinación única de acción, humor y aventura. Basada en las tortugas adolescentes mutantes creadas por Kevin Eastman y Peter Laird, esta película ofrece una visión entrañable y nostálgica para los fans de todas las edades. La historia sigue a las tortugas ninja, Leonardo, Miguel Ángel, Donatello y Rafael, que, bajo la tutela de su maestro Splinter, luchan contra el crimen en la ciudad de Nueva York. La película introduce a los personajes con gran fidelidad al material original, mostrando su habilidad para el combate y su dinámica de equipo. La historia se centra en su enfrentamiento con el Clan del Pie, una organización criminal dirigida por el infame Destructor. Los efectos especiales, aunque limitados por los estándares de la época, logran dar vida a las tortugas de manera convincente gracias a los trajes y la manipulación de marionetas, lo cual añade un encanto práctico al film. Esta clase de película era exactamente lo que se pedía de las tortugas ninja, ni más ni menos. The Rocketeer, dirigida por Joe Johnston estrenada en 1991, es una película de aventuras que captura la esencia del pulp y el espíritu de los cómics clásicos de la década de 1930. Basada en el personaje creado por Dave Stevens, la película ofrece un encantador viaje retro lleno de acción, romance y un héroe inolvidable. La historia sigue a Cliff Secord, un piloto de acrobacias con un espíritu indomable y una actitud desenfadada. Cuando encuentra un misterioso cohete que le permite volar, se convierte en el Rocketeer, un héroe con un traje aerodinámico y una misión para detener a los villanos, porque nada grita, héroe, como una chaqueta de cuero con un propulsor de la Segunda Guerra Mundial. Uno de los mayores logros de The Rocketeer es su capacidad para homenajear las historias de superhéroes sin perderse en clichés modernos. Jenny Blake es la chica que está allí para asegurarse de que alguien se preocupe por la trama romántica. La película abraza el tono alegre y aventurero de sus orígenes mientras ofrece una narrativa accesible y emocionante. Spider-Man 2, del director Sam Raimi. Esta es tal vez una de las mejores secuelas de películas de superhéroes,
y que continúa con la vida de Peter Parker intentando equilibrar su vida como universitario, amigo, su trabajo y el ser un superhéroe. Y encima sostener su ya frágil romance con Mary Jane. Y entre tanto conflicto aparece el Dr. Otto Octavius, un brillante científico que sufre un accidente cuando está probando su nuevo experimento. De esas cosas que nunca pasan en estas historias. Y termina convertido en el villano Doctor Octopus. El director Sam Raimi logra combinar muy bien la acción, el drama y el romance en una película que no solo es de peleas y esas cosas. Hay muy buenas escenas como la ya famosa pelea en el tren. Además tiene uno de los mejores villanos y los efectos visuales son espectaculares y se ven muy realistas. O sea, no exageraron en el CGI. De las películas de Spider-Man, es de lo mejor. Capitán América, el soldado de invierno. Directores Anthony y Joe Russo. Otra gran secuela considerada una de las mejores del MCU. Y es que esta se maneja más como un thriller político con mucha acción que mezcla espionaje, conspiraciones y dilemas morales en un mundo después de los Vengadores. ¿Y de qué va? Pues ahora Steve Rogers, alias el Capitán América, intenta adaptarse al mundo moderno mientras trabaja en S.H.I.E.L.D. con Nick Fury. Pero empieza a cuestionarse las intenciones de la organización cuando descubre un plan secreto para lanzar un sistema de vigilancia global que pudiera tener consecuencias terribles. Y se pone peor la cosa cuando Nick Fury es atacado. Y nuestro héroe descubre una conspiración que involucra a Hydra, una organización que ha infiltrado a S.H.I.E.L.D. desde sus inicios. Esta se siente una película más madura por los temas que toca, como la seguridad nacional, la vigilancia gubernamental y la libertad individual, todo dentro de un contexto más moderno. Las secuencias de acción son espectaculares y hay batallas que ya se han vuelto icónicas. Tiene buen desarrollo de personajes y un buen villano. Batman Begins, o Batman Inicia, dirigida por Christopher Nolan, estrenada en 2005, revitaliza el icónico personaje de Batman con una perspectiva fresca y oscura. Esta película no solo reinicia la saga del Caballero Oscuro, sino que redefine el género de superhéroes al ofrecer una narrativa que combina una exploración psicológica con acción impactante. La historia sigue a Bruce Wayne desde el trágico asesinato de sus padres hasta su evolución en el vigilante conocido como Batman. La película profundiza en el viaje personal de Bruce mientras enfrenta sus miedos y luchas internas para convertirse en un símbolo de justicia. Este enfoque en la formación del héroe proporciona una rica base emocional, haciendo que el desarrollo del personaje sea central para la trama. El guión claramente enrevesado, típico de Christopher Nolan para alargar la película innecesariamente, presenta antagonistas que desafían al héroe no solo físicamente, sino también ideológicamente. Si te encanta ver a un rico traumatizado luchando contra el crimen, esta es tu película. He's here. Who? The Batman. Guardianes de la Galaxia, del director James Gunn. Dentro del mundo de superhéroes hay historias muy serias, dramáticas, de acción, y de repente nos llega esta cinta con un toque más fresco, un enfoque irreverente y cómico. Además de una excelente banda sonora de música retro, y pues llegó a romperla. Algo que agradecemos mucho porque ya estábamos cansados, bueno, al menos yo, de que se tomaran tan en serio los superhéroes. Sí, te estoy hablando a ti, Christopher Nolan, con tu saga de Batman. Los Guardianes de la Galaxia son, o mejor dicho, eran personajes desconocidos en el MCU. Pero fue gracias a esta película que se volvieron de los más queridos. Y es que Star-Lord, Gamora, Rocket, Groot y Drax resultaron súper carismáticos y divertidos. Además de que hay una excelente combinación entre humor con acción y diálogos llenos de ingenio. Esta es de las películas más divertidas de superhéroes que hay hasta ahorita. Partners. Dredd, del director Pete Travis. Esta es la segunda adaptación del personaje del cómic Judge Dredd
y es más violenta y oscura a diferencia de la primera versión de 1995. Y está más apegada a la historia de origen, con un tono más brutal y estilizado que captura la esencia distópica del universo de Dredd. Algo que agradecieron mucho los fans. Esta historia se desarrolla en un futuro distópico donde Estados Unidos ha colapsado y la mayor parte de la población vive en Mega City One, una ciudad donde el crimen es algo ya normal y tratando de mantener el orden existen estos jueces que son juez, jurado y verdugo. Y uno de los más rudos es nuestro protagonista, el juez Dredd. Un tipo implacable y comprometido con la ley, cueste lo que cueste. Visualmente la película es impactante. La acción es brutal, con intensos tiroteos y muy buenas coreografías de peleas. Tiene una muy buena villana y su tono es más bien oscuro y adulto. Una película que si bien ha sido subestimada, ha ganado una buena base de fans que está pidiendo una secuela. Dredd es auténtica, cruda y muy refrescante para los amantes del cine de acción y adaptación de cómics. Shut Up, Crime o Super es una audaz combinación de comedia y acción que ofrece una perspectiva refrescante sobre la lucha contra el crimen. Estrenada en 2010, la película dirigida por James Gunn se distingue por su enfoque único y su tono irreverente que mezcla humor con una narrativa de justicia. La trama sigue a Frank, un excéntrico cocinero, que decide que el sistema de justicia es demasiado lento para su gusto. Armado con una actitud desinhibida y un arsenal de gadgets caseros, Frank se convierte en un vigilante urbano llamado Crimson Bolt, que toma la ley en sus propias manos, decidido a resolver los crímenes de la ciudad con métodos poco convencionales y mucha irreverencia. El guión de Super se destaca por su ingenio y ritmo rápido, combinando diálogos agudos, con situaciones hilarantes y humor negro que mantienen al espectador entretenido de principio a fin. Visualmente, la película utiliza una estética vibrante y estilizada que complementa su tono juguetón. Las secuencias de acción, aunque no siempre realistas, están diseñadas para maximizar la diversión y la emoción. Te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.